Vas a declarar y cuando Y vos después. quieras yo te hago preguntas. Bueno, buen día Buen día. a todas y a todos los presentes. Se me hace muy difícil declarar después que declaró Emerenciano. Para mí es bastante complejo por mi situación. Yo soy una mamá que creo que hice lo incorrecto en un momento que me manejé como mamá y que me voy a seguir manejando como mamá, porque aquí ustedes vieron un montón de pruebas, vieron un montón de testimonios, escuché la palabra que se haga cargo de mucha gente, diciendo que había un culpable, pero todavía no sabemos de qué, pero sí dijeron que se haga cargo el culpable, digamos. Entonces, me parece que tenemos que, si hay algo que siempre lo hablamos con mi abogada es defensora oficial, yo no tengo una defensora pagada, ella es particular, es una defensora del Estado y se maneja con un equipo del Estado. Digo esto porque ustedes están dentro de un ámbito donde la prensa influye, o antes de que vengan acá incluso, y supuestamente nosotros tenemos toda la plata del mundo, somos millonarios y no es así. Y yo creo que la demostración no es las palabras se las lleva el viento, sino las acciones y la historia de uno. Uno no nace dentro de un momento de la vida de uno. Uno es producto de la historia, desde que nace hasta que se va desarrollando, hasta que va teniendo su personalidad. En mi caso, yo en el 2003 nace César Mario Alejandro Sena, producto de una relación bastante conflictiva con Emerenciano, porque veníamos de sectores muy separados. Mi papá fue el doctor Andrés Saúl Acuña, por ahí algunos acá los conocen. Creería que los fiscales más jóvenes no, porque si no, no hablarían de la manera que hablan, digamos, de mi familia. Pero el mismo gobierno, si van a la Casa de las Culturas, está el nombre de mi papá, era un defensor de presos políticos. Ahora este gobierno que me tiene presa puso una placa con su nombre y otros abogados más del medio, está ahí. O sea, ¿por qué digo esto? Porque desgraciadamente por todo lo que luchó mi papá yo no tuve la posibilidad de poder defenderme, no tuve la posibilidad de poder salir ni siquiera en los medios cuando me acusaban de asesina, no sé, que era un poco más Freddy Krueger, y después me cambiaron a que no, que en realidad estoy acá porque dejé mi casa para irme, para que puedan entrar y mi hijo pueda matar a alguien, digamos. Eso es lo que yo entendí de la Fiscalía. Y la verdad que me duele mucho esto porque amo a mi hijo y es lo único que con Emerenciano nos unía. Nosotros actualmente con Emerenciano por todo esto también no estamos juntos, o sea, somos compañeros, que creo que es más importante que cualquier otro vínculo. Aprendí mucho de él y para mí es un orgullo haber estado y construido el movimiento de trabajadores desocupados junto a Emerenciano. Y la verdad que nos atravesó esto de Cecilia. Yo a Cecilia la conocí en un momento en que César estaba terminando lo que es sexto año del colegio industrial, que está el colegio técnico. Yo siempre fui la encargada de la parte educativa de César. Emerenciano siempre me decía, yo me encargo de la militancia, vos te encargás de la parte educativa de tu hijo, hace todo lo que sea la parte intelectual. Y fue así como dice César. Además fue muy chiquito a la UNE, estudió idiomas, tuvo la posibilidad, mediante una invitación del Papa Francisco, de conocerlo al Papa, fue a Roma, es traductor, o sea, de muy chiquito tuvo mucha formación, pero lo emocional no desarrolló mi hijo. Y digo que no desarrolló porque cuando en el 2022 nosotros fue público, porque todo lo que hacíamos, la prensa siempre nos desacreditó en todo lo que hacíamos, era la época del COVID. Nosotros no nos vacunamos con Emerenciano, teníamos una posición con respecto a las vacunas y terminamos internados los dos en el Frangioli, grave Emerenciano. Yo me quedé con él
y César quedó a cargo de los compañeros, porque no hay acá empleado, niñero, niñera que limpia. O sea, cada vez que me voy a mi celda escucho y me suena eso, no es. Capaz que para los señores fiscales sí es eso, para nosotros no, para nosotros es compañero, compañera, es eso. Y le dejamos a cargo de los compañeros, del compañero Gustavo Obregón, para que, como siempre, después hay otras compañeras más, no las voy a nombrar, pero también que estaban junto a él, y Fabiana, que siempre estaba, porque Fabiana tenía todo lo que yo no sabía. Sabía cómo sentía una compañera del barrio, sabía cómo llegar a una compañera que estaba dentro del barrio para que yo no avasalle la posición que ella tenía dentro de lo social. O sea, pero teníamos muchas delegadas, no era solo Fabiana. Había muchas delegadas porque el movimiento era un movimiento bastante grande. Cuando yo la conozco a Cecilia era una chica más, cuando la conozco de las otras compañeras que tenía César. Y por ahí yo en esto quiero frenar un poco, ¿por qué? Porque hoy en día los chicos, los adolescentes, tienen no muchas novias, hasta tienen novio. O sea, es una relación muy diferente a la que teníamos nosotros. Yo tengo 53 años, a la que hoy tienen los chicos, que a veces te dicen y a veces no te dicen. Y en el caso de César, yo pensé que era así, una amiga, me gustaba la chica. Lo digo como mi visión, porque la chica era más grande y yo siempre tenía miedo que César caiga en drogas o algo, entonces tenía como el imaginario que estando con Cecilia, él iba a poder generar una relación más estable en el tiempo y seguir su universidad. O sea, nunca tuve, escuché el tema del odio. O sea, ¿cómo voy a odiar a una persona que apenas la conocía? Sí, la conocía, traté con ella, en algunos momentos habíamos hablado, sí, pero en ningún momento ella me trató mal. O sea, no sé, acá se dijeron que ella me decía, digamos, con palabras media feas, pero en ningún momento Cecilia me faltó el respeto, en ningún momento Cecilia dijo nada en contra ni del lugar, ni del movimiento, ni de nada, en ningún momento. Tenía una relación, si bien equidistante conmigo, no era una relación de nada, ni siquiera podemos decir de pelea, porque nunca tuvimos absolutamente nada con ella en el sentido de un enfrentamiento. De decir, bueno, nos peleamos no. Cuando yo me entero que César se casa, yo estaba, me acuerdo que era septiembre, me entero por las redes sociales que se casa César, por un amigo de Jiu-Jitsu que no estaba bloqueado, que le comenta a unos compañeros del barrio, así me entero que se casa César. Y en el horario que iba al industrial, que era el horario de 18 a 22, es el horario que yo me entero, porque yo estaba en el barrio preparando actividades para la escuela del barrio. Cuando él llega le dije, ¿qué pasa? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que te pasa que te casaste? Vos no me avisaste. Y ahí tuvimos con César, sí, un intercambio de opiniones donde le dije, mirá César, si vos te casaste y te falta terminar tu año, entonces el casado casa quiere, vos te vas y vivís con la que te casaste, porque no sé ni con quién te casaste. Y ahí él me entra a explicar que se casó con Cecilia, y bueno, y que él no se quería divorciar por diferentes razones, pero que si tenía que divorciarse para seguir viviendo en la casa, lo iba a hacer. Ahí es cuando yo le digo, mirá, para mí, y es una definición que tengo, el casamiento es una institución burguesa, puedes casarte 800 veces, divorciarte 800 veces, lo que vale es la relación que vos tengas con la pareja. No vale el papel, pero hablalo con ella para que ustedes puedan tener una relación en serio. No puede ser que hace unos meses se hayan conocido y ya te cases. Ese fue lo primero que yo tuve con César y la primer, digamos, discusión que tuve con mi hijo en torno a Cecilia. Posteriormente a eso, él se divorcia, porque se divorcia, yo pagué el divorcio, no es que nadie ofreció plata ni nada, yo pagué el divorcio. Y después de eso sí, él comenzó a terminar su colegio y comenzamos a tener con la chica, que yo ya sabía que se había casado, entonces
entendía que tenía una relación diferente a la de las demás compañeras de él, que tenía que tener una relación con ella. Entonces, las fotos que salieron por todos lados es cuando él tuvo su recepción en Vialidad, que él termina su 6º año del Colegio Industrial, que fue el evento que fuimos juntas, que inclusive fuimos, bajamos, nos sentamos, que creo que estaba ahí mi familia y también algunos compañeros, creo que también estaban Fabiana y Gustavo. Pero después de ahí, ellos ya se juntaron. César terminó su colegio en noviembre, fines de noviembre, termina su recepción y se juntan. Yo todo esto, yo no se lo dije a Merenciano. Y si ustedes me preguntan por qué no se lo dije, yo no le tengo una respuesta por qué no se lo dije. Y estamos hablando del casamiento y del divorcio. No estamos hablando del hecho del por qué estamos imputados en esta causa todos los que estamos acá. No se lo dije. Porque quizá por cuestiones más personales, quizá por cubrir a César, no sé, no se lo dije. No se lo dije y además, conociéndolo a Merenciano, la manera de ser que es, él es lo que es, iba a ir en contra de todo lo que él no piensa que el matrimonio es una institución burguesa. Yo sí, entonces como que iba a tener problemas yo. Y además yo era la responsable de la crianza de mi hijo. Eso fue lo primero, digamos, que yo le oculté a Merenciano. Entonces, no es que fue esto, no, eso fue lo primero que le oculté. ¿Por qué? Por temor a todos los principios que él tenía, ir contra los principios que él tiene, que indudablemente tiene, a pesar de todo lo que ha pasado, ¿no? Eso fue lo primero, como comenzó todo, hasta llegar en diciembre. Compartimos en el barrio con Cecilia, que es lo que quiere saber la gente, lo que quieren saber ustedes. Nosotros compartimos con Cecilia la Navidad en el barrio. Sacábamos sillas, mesas y compartimos el 24 de diciembre, sería ya del 2023. Y el 31 había acordado con César que ella lo iba a pasar con su familia. Yo nunca la conocí a la mamá de Cecilia. A la abuelita, yo pensé que era la abuela con quien ella vivía. Cuando sucede, estábamos en Buenos Aires y me avisa César que la abuela había tenido un accidente y había fallecido. Yo pensé que era la abuela, pero esa no era la abuela, sino que era la abuela tía, y ahí me explica que no era la abuela, que había muerto la verdadera abuela. O sea, yo no sabía ni quién era la abuela. Él me decía que era la abuela, pero no era la abuela. O sea, y fallece la abuela real, sería la mamá de la madre de Cecilia. Y ahí viene donde me piden ayuda después, unos días después. Nosotros estábamos en Buenos Aires porque el novio de la señora que tenía, o un amigo, quería tomarle la casa de esa señora. Entonces yo dije, bueno, vayan y lleven compañera para que no ingrese y ayúdenla, porque César no estaba. Y obviamente yo no quería que Merenciano se entere nada, porque, dentro del movimiento nosotros intentamos no hacer cuestiones particulares de nadie, sino cosas colectivas, y eso era algo muy particular. Entonces le pedí el favor, no me acuerdo si a Gustavo o a Fabiana. Eso fue, no me acuerdo la fecha, pero ya fue en el 2023 o 2022, pero fue ahí en los últimos meses. Pasó bastante tiempo, por eso un poco me pierdo en el tiempo. En marzo, bueno, ellos, me acuerdo que vimos el Mundial en Gato Negro, vimos el Mundial porque había tenido, me acuerdo hacía mucho calor, salió Argentina campeón del mundo y fuimos a ver el Mundial. Y ellos ya tenían su negocio. Yo había salido de garante, yo no le pagaba el alquiler, sino que salí de garante porque necesitaban a alguien que firme la garantía. Bueno, fui y le firmé. Y fuimos a ver el Mundial. Ellos ya estaban juntados. Y me acuerdo también que a algunos compañeros le había pedido que le cambien el aire
porque su mamá había trabajado con ella, después parece que no trabajó más y le saca el aire, el aire que después no sé si un abogado le dio como parte de pago, bueno, pero era mi aire porque después colocamos nosotros el aire en Gato Negro y quedó funcionando. O sea, esa vez fue cuando más compartimos. Después compartimos el cumpleaños de César, también un 14 de diciembre, cuando él cumple 19 años. Ahí estuvimos, era mediodía, que fuimos caminando con Emerenciano hasta cerca de la municipalidad donde tenían el negocio. Y bueno, compartimos una torta, había hecho ella, y yo inclusive le pregunté, porque le había conseguido para que hagan unos pan dulces artesanales para que vendan en diciembre. Había pagado una propaganda a Norte Federal, Norte todavía creo que era Norte Federal, para que tengan más, digamos, vendan más cosas, porque no estaba funcionando el negocio. Entonces creo que salió Cecilia a hablar ofreciendo, digamos, todos los que tenían. Y siempre, como haría cualquier persona, digamos, con una relación de no estar mucho, porque también con Emerenciano andábamos todo el día, comienza la posibilidad de las elecciones PASO. Nosotros fuimos en una interna, dentro de un frente que estaba el justicialismo, nosotros éramos una interna más, no era que éramos parte, sino que teníamos que ir a una interna, las famosas PASO, y eso nos llevaba prácticamente todo el día. Y andábamos por todos lados fue como en esa época donde yo pierdo un poco la relación con César. Yo lo llamaba, no me atendía, ella sí siempre me decía, señora, su hijo está bien, por ahí me llamaba, quédese tranquila, o sea, era una buena relación. Además, la abuela tía o la abuela, la señora era una señora grande, que yo me daba cuenta de cada vez que los llevaba a ellos dos y quedaban, llenaba de candado la casa. Entonces yo decía, bueno, está tan seguro en un lugar, porque es un lugar de Barranquera, donde también nosotros, digamos, teníamos algunos conocidos. O sea, es lo que yo me acuerdo de ella, de haberme relacionado con ella. Ahora, el momento de lo que ocurrió o no el 2, a mí me gustaría, si me permite la señora juez, que el fiscal y toda la fiscalía y la querella vengan y me pregunten sobre el 2. Yo necesitaría que ellos me pregunten para que ustedes tengan la respuesta de lo que ellos me acusaron, para que ustedes sepan. Yo, con su permiso, doctora, si puede ser, y después usted me pregunta, doctora. Corresponde que yo te haga las preguntas primero. Yo tendría que hacerte las preguntas. Sí, doctora, yo no tengo problema, pero se han dicho tantas barbaridades de... Sí. Señora Acuña, usted tiene que hacer su declaración libremente, todo lo que usted quiera decir o manifestar, para que tome conocimiento el jurado. Después, si usted va a responder preguntas, primero lo va a hacer su defensora. Y luego, si la fiscalía o alguno de los acusadores quieren preguntar, lo van a hacer, o como hasta ahora, que no han preguntado a nadie. No es obligación de ellos preguntar, ni de nadie en realidad. Bueno, gracias. ¿Entiende? Bueno, tampoco es obligación que usted responda preguntas. Si usted quiere hacerlo, es su decisión. Sí, no, muchas gracias, doctora. Porque digamos, acá hubo dos procesos penales, el proceso penal mediático y el proceso penal que estamos acá. Y yo lo que quiero es, aprovechando que estoy declarando, primero que jamás dañaría a una persona, un ser humano. Vengo de una familia militante de derechos humanos que la han destrozado porque han ido, hasta creo que lo revivieron a mi padre, los medios de comunicación. Mi familia ha quedado prácticamente señalada, condenada, porque me pueden condenar o no a ustedes, pero la sociedad ya cree que yo destripé a una persona, porque es así, eso es lo que cree la sociedad. Porque hubo una justicia que está sentada ahí que me acusó de eso, que no tuvo en cuenta lo de Cecilia, porque si querían la verdad por Cecilia, tenían una semana para descubrir lo que pasó. ¿Pero qué querían? ¿Ensuciarlo a Emerenciano? ¿Qué es lo que querían? Decir que mi familia era una familia de asesinos porque mi papá era socialista, porque era defensor de presos políticos. Eso es lo que querían. Negociaron cargos políticos para que nosotros estemos acá sentados. Y la condena que ustedes nos dan
nosotros ya la tenemos. Yo ya tengo la condena. Yo ya tengo, pero quiero que se sepa qué pasó con Cecilia, porque creo mucho en Dios y yo sé que aunque me condenen, porque estoy segura de que Dios da vuelta a todo y aquellas personas que mintieron, Dios ve. Dios ve. Así que, doctora, no tengo problema, me declaro, por supuesto, inocente y quiero destacar una cosa, amo a mi hijo. Por sobre todas las cosas amo a mi hijo. Y yo jamás, jamás culparía a mi hijo de algo que yo no estoy segura. Sobre todo eso. Bien. Antes de ir a lo del 2 de junio. Sí, un poquito de agua, tranquiliza. No, estoy bien, estoy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar por ahí. Quiero que le cuentes al jurado qué pasó el 2 de junio desde el horario de la mañana. El 2 de junio, como ustedes vieron aquí, ya, me levantaba siempre, me iba al barrio, como siempre lo hacía, digamos. Era mi rutina, a veces iba caminando por una cuestión de mi enfermedad, yo tengo hipotiroidismo, y bueno, necesitaba caminar, y a veces lo hacía en bicicleta. Y además, siempre a mí me gustaba dormir un poco más, porque Merenciano se levantaba temprano y ya nunca, no me esperaba, digamos, se iba y después yo lo alcanzaba en el barrio. A veces teníamos actividades y yo esperaba que venga Fabiana, que se quedaba en mi casa, y bueno, y yo salía. Siempre fue así el sistema en mi casa, hace casi 1, 2 años, 3 también, porque era la manera que nosotros nos manejábamos para poder hacer todas las actividades, si no, no nos daba el tiempo. Eso fue, como siempre, que fue el viernes 2 de junio, de donde se mostró ahí, yo me fui en remis porque ya era tarde. César me había pedido plata y bueno, y no venía, entonces le dije a Fabiana, bueno, si viene, decirle que vaya al barrio, porque yo no lo voy a seguir esperando, Merenciano me va a retar, digamos, porque en el movimiento somos compañeros, digamos, ahí no hay matrimonio, el compañero tiene que trabajar, digamos, como todo el mundo, y yo estaba llegando tarde. Y llego llamo al remis, el remis el de siempre, o sea, yo llamaba al remis Acuario, no sé, creo que ahora tiene otro nombre. Y bueno, y llego, me quedé ahí. Cuando llego había un compañero que nos estaba haciendo todo lo que es el home banking, que es para donde tenés que mostrar la foto del documento y te hace todo vía internet. Entonces me dice el compañero, Marcela, nosotros necesitamos los DNI tuyo y de Merenciano. Estábamos en la casa 8. Y ahí me acordé que estaba Fabiana, entonces la llamo a Fabiana y le digo, Fabiana, haceme el favor, ¿estás en casa todavía? Y me dice, ya estoy cerca del barrio. No sé si me dijo, estoy en la Soberanía. Le digo, bueno, haz el favor, volvé a casa y tráeme los DNI. Entonces, bueno, vuelve Fabiana, o sea, cuando vuelve, ya vuelve con los documentos. Y ahí le pregunto, ¿estaba César? Sí, lo vi a César, estaba, pero subí, digamos, y me fui. Eso fue el 2 a la mañana. Llega César a la obra y ahí le pido, porque yo ya estaba por cambiar mi celular, porque años antes yo tenía un celular bastante viejito, y yo andaba averiguando uno que sea más actual, pero también para saber manejarlo, porque yo no entendía mucho el tema de los celulares. Y entonces le digo, César, ¿qué pasó que no viniste temprano? Y me dice, no, nada, y no lo vi bien, lo vi extraño, porque César siempre venía y me da un beso o me abraza y me alzaba, qué sé yo, o saludaba a las compañeras, y es como que vino diferente. Y lo raro era que hacía calor y tenía un cuellito, como una cuellera acá de un payasito. Entonces lo abrazo y le digo, César, ¿qué te pasó? Y cuando lo abrazo veo que estaba rajuñado. Entonces me dice, no, mamá, tuve una pelea con Cecilia. Yo le digo, bueno, si te peleaste con Cecilia, trata de quedarte por acá nomás, porque la pelea sigue. Yo sé cómo es cuando se pelean, digamos. Y bueno, él me dijo, no, voy y vuelvo. Me dice, bueno, vení que a las 12 sale la comida del comedor, si no te quedas sin comer. Él se fue, todo esto él se movió en su camionetita, se fue de vuelta a la casa.
Nosotros terminábamos de comer con Emerenciano y volvimos a la casa. Él no apareció. Cuando volvimos a la casa estaba su camioneta en el garaje de al lado de la casa. Y bueno, entonces ingresamos y él estaba en la parte de la cocina. Entonces le digo, ¿qué pasó que no fuiste? Le digo. Me dice, no, porque estoy mal, porque... Y bueno, ahí me dijo que iba a ir al operativo en Colonia Elisa. Le digo, bueno, anda al operativo, le digo, pero venía antes de oscurecer porque la camioneta no anda a tu luz. Y vos que no veo nada, y la camioneta que no anda a la luz, le digo, me dice, sí, bueno, pero no lo vi bien. No, ya él estaba, no estaba bien. Cuando se fue, nosotros teníamos que haber ido a Saespeña con Emerenciano. Ese día teníamos una asamblea. En realidad teníamos la asamblea el sábado y decidimos salir el sábado a la tarde para Saespeña, cosa de quedarnos a dormir y estar temprano en la asamblea. Era con un grupo de las comunidades aborígenes en un barrio de Saespeña. Y había una compañera que ya nos estaba esperando. Cuando subo, le digo, mira, Emerenciano, César no está bien. Me dice, ¿qué le pasó? No, se peleó, no sé qué pasó, pero está rajuñado y yo lo que no quiero que por ahí venga y que nosotros no estemos y que se peleen acá. Inclusive, entonces me dice él, bueno, sí, como que no me dio mucha bolilla y me dijo, lo que sí, vamos a suspender el viaje, vamos a quedarnos nomás y vamos a quedarnos, me dice, y vamos a hacer otra cosa y vamos a ir para Barranquera y demás. Y bueno, eso fue lo que pasó hasta las 2:30, 1. Por ahí lo que no se mostró acá, que hubiese sido bueno, porque si no como que estoy hablando y ustedes no entienden, la casa tiene 2 escaleras, que lo que se dijo, una escalera que es la del ingreso y la escalera, pero no hay nada que conecte la parte de abajo con la de arriba. O sea, abajo es totalmente independiente. O sea, uno puede vivir arriba y abajo hay todo, nosotros juntábamos cosas de los merenderos, teníamos un montón de cosas ahí adentro, entonces no era cohabitable, digamos. Sí, en el lugar donde había ropa y demás, que era donde nosotros, o sea, yo tendía la ropa, venía la compañera que planchaba y me dejaba la ropa. Ese era, digamos, el sistema. Entonces arriba nada. Bueno, cuando yo me quedé muy preocupada y ahí es donde yo comienzo a llamarla a Fabiana. Fabiana había tenido una separación con su compañero matrimonial y había quedado en el barrio. Le digo, mira, César está yendo, no lo estoy viendo bien, te pido por favor de que traten de ver qué es lo que le está pasando a César. Y nos mandamos mensajes en ese sentido. Le dije que trate que coma algo porque no había comido, no había ido al comedor, no quiso comer cuando yo llegué, quise hacerle unos huevos fritos y tampoco quiso. Entonces, algo le pasaba porque César era de comer mucho. En ese interín Fabiana me dice, sí, yo voy a ver qué hago, yo me quedo acá, y al otro día teníamos que ir al Coliseo, que era una actividad pública, y teníamos que entregar regalos y demás, y llevar unos volantes, y ella tenía que comprar los regalos, y siempre iba a un lugar donde era más barato, digamos, los regalos. Y me dice, yo compro los regalos y después nos juntamos a tomar unos mates antes que vayan a Barranquera. Entonces le digo, bueno, quedó así. A las 4 de la tarde, la verdad que me olvidé, siento que golpean la puerta y era la señora que planchaba. Entonces bajo y le digo, bueno, Rosana, espérame, que yo voy a abrir la puerta, porque es la puerta chiquitita, yo no tenía el abreportón eléctrico. Y ella ingresa y pone la moto abajo de la escalera, donde ya teníamos todo apilado para basura y demás que tenían que llevar, que era día viernes. Los viernes era día que se llevaba basura, a veces la del barrio, a veces la nuestra. ¿Por qué? Porque los recolectores de basura nunca pasaban en el horario que nosotros estábamos y se nos juntaban. Entonces, ¿qué hacíamos? Juntábamos toda la basura, iban los compañeros, a veces Alfredo, a veces Gustavo, ponían toda la basura, llevaban y se quemaba la basura. Eso siempre se hizo. Inclusive Emerenciano nos cagaba peor porque decía que el plástico no era nocivo para no sé qué cosa, pero metíamos plástico todo y llevábamos lo mismo porque juntaba basura, juntaba bichos, digamos. Entonces, ese era uno de las cuestiones que se tenía. Además, había ladrillería. Nosotros hacíamos los ladrillos, o sea, esas casas que hacíamos en el barrio, era con nuestros ladrillos.
no era que comprábamos ladrillos, los ladrilleros tenían su ganancia. ¿Por qué? Porque inclusive si fueron al campo que devastaron, que no pusieron guardia, y la guardia que pusieron permitieron que roben, porque fue así, fue uno de los mecanismos de Fiscalía 4, digamos, para que nos roben todo. Había una pileta grande donde Emerenciano estaba viendo para que el barro se haga en un lugar diferente y no tengas que maltratar un caballo, porque él se fijaba que no maltraten los caballos. Entonces estaba viendo la manera de buscar como una especie de trineo. Entonces es como que no quería que ese lugar esté sucio, entonces se mantenía mucho ese lugar. Y se siguió haciendo ladrillo hasta casi 3 semanas antes de que suceda todo lo que sucedió. Yo ya había venido históricamente con Emerenciano con algunas definiciones o diferencias culturales en cuanto a muchas cuestiones. Yo creé Mujeres al Frente, que es una agrupación que está estaba dentro del movimiento. Y ahí realizamos 2 o 3 encuentros, hace mucho tiempo, mi hijo tenía 5 años, que justamente tratábamos los femicidios, tratábamos cómo los patrones patriarcales a veces uno traslada a los hijos, desde las mujeres, sobre todo las mujeres más humildes, digamos, y lo hicimos en el Domo del Centenario bastantes veces. Los iniciamos antes que se hagan los encuentros de mujeres acá en el Chaco. Y yo recuerdo de que había compañeras que iban y hablaban mucho de esto, y la verdad que me impactaba, y como me sucedió siempre, digamos, desde que mi papá militaba en derechos humanos, yo trataba de anular lo que me hacía mal. Entonces evito saber, digamos, es un mecanismo que tengo, no sé, creo que malo, pero es un mecanismo que tengo. Y entonces como que no quería, cuando se trataba de algo así, yo quería resolver directamente la situación de la compañera, y no quería ir a profundizar cosas cuando eran muy dolorosas. A veces llegaban compañeras que realmente estaban lastimadas, la habían pegado y dolía. Y yo trataba de evitar, o sea, muchos dicen Marcela es como cerrada, sino a veces uno evita, es como que se pone un escudo para evitar sufrir. Y bueno, es eso lo que hacía. Y yo la verdad que antes de llegar al 2, yo otra cosa que también oculté fue que mi hijo estaba en un tratamiento psicológico con una doctora reconocida, que yo lo hubiese llamado acá, pero no quise, no hablé hasta hoy. Y la doctora en un momento, ya cuando él se junta con Cecilia, me dice, me llama, me dice, señora, tu hijo está en una alarma roja. Y ella era 1 año, y yo le dije, bueno, no sé, que vea qué hace, le digo, porque ella no está más conmigo. No, pero usted tiene que hablar con él, no sé qué significaría alarma roja. Y yo no le di artículo a eso. O sea, intento tratar de el por qué, porque no quise. Yo había cosas que capaz que como mamá yo veía o sentía, y no le quise darle una identidad a eso. No sé. Bueno, a partir de ahí bajo a buscarla, a preparar mi mate ese día 2, y bueno, estaba planchando Roxana, ¿no? Y yo cuando veo que tenía poca ropa, yo le pagaba, me acuerdo, 1.000 pesos la hora, y dije yo, no, poquita ropa para lo que va a planchar, y yo capaz que tenga que venir tarde, porque ya teníamos planificado venir tarde, y a veces yo la dejaba más tiempo para que quede en mi casa hasta que yo llegue. Y bueno, cuando ingreso, veo que la puerta, una puerta que ahí se mostró, que es una puerta que se va para todos lados, digamos, que da un pasillo, está semiabierta. Entonces me pareció raro porque ahí nadie iba,
en ese lugar, salvo que, digamos, alguien haya entrado por ahí, yo no me di cuenta, pero me pareció extraño, o sea, no, nadie entraba. Entonces, yo voy, miro y veo que es un lugar muy oscuro, o sea, no tenía las puertas inclusive oscuras y no había luz. Yo, para colmo, estaba sin mis anteojos, yo no veo absolutamente nada sin el anteojo. Entonces lo que yo hago, ingreso y veo la habitación donde teníamos todas las cosas del merendero, que era ropa y todo un montón de cosas amontonadas, remeras. Después miro la otra habitación, que es donde dicen que había un ropero que pasaba de un lado a otro, pero miro porque digo, bueno, que hay alguien acá, ¿no? Y encima tenía miedo que por ahí, porque era una parte bastante oscura. Y después voy a la última, que es lo que yo declaré del principio, si ustedes ven mi primera declaración es lo que yo declaré, y yo vi en ese momento, sí, vi un bulto. Yo no vi un cuerpo, una mano, un dedo, yo vi un bulto. Lo que yo vi fue un bulto. Cuando veo el bulto, automáticamente yo lo relaciono con lo que yo vi de mi hijo. ¿Por qué lo relacioné? Yo dije, y salí espantada ahí adentro, porque salí espantada. Me acuerdo, no sé si me olvidé o qué, pero salí espantada. En ese momento, baja Emerenciano, yo alcanzo a hablar con no me acuerdo ni qué le dije a Rosana, lo que sí me acuerdo que no llevé bombilla, no sé ni si cargué el agua que había estado calentando, y Emerenciano me dice, dejá de dar vuelta y vamos, porque él subía y se iba. Entonces agarré mis canastitos, subí a la camioneta y salimos. Se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza, pero yo mentiría si yo digo que vi ahí un cuerpo, porque yo no vi un cuerpo, yo vi un bulto. O sea, uno dice, bueno, pero yo voy a decir lo que yo vi, que lo dije el primer día al fiscal Cáceres Olivera, que se lo planteé, que estaba mi abogado Seifer, se lo dije en esa primera declaración, pero no la tomaron en cuenta. Eso está en mi primer declaración. Cuando llegamos al barrio, yo estaba como que caminaban las nubes, porque no sabía qué había pasado, si es que había pasado algo. Entonces lo que hago es mandarle un mensaje a Gustavo y le digo, mira, Gustavo, andá y fíjate. Yo por ahí, sobre todo cuando me enojo, como que hablo así y le digo, andá y fíjate qué es lo que hay en mi casa. No sé lo que le dije, pero yo me acuerdo que le mandé a mi casa. Entonces él me dice, voy, pero no le digas nada de Emerenciano, le dije, haceme el favor. Y en ese contexto, justo me llama Emerenciano y me dice, llamala a Gustavo porque tiene que venir a ver una losa que no sé qué cosa. Y yo le digo, no, porque está con Samuel, le dije. O sea, volví a mentirle. Le dije que estaba con Samuel, el hijo más chico, que nosotros somos los padrinos, como estaba separado de su señora, le dije que estaba con Samuel. Eso fue lo que le dije, ¿para qué? Para yo cubrirme. Yo estaba esperando que me conteste Gustavo, que me diga qué carajo, si era mi imaginación, si yo no vi bien. Yo necesitaba que alguien me lo diga. Yo no necesitaba, y si alguien me lo decía, seguramente yo se lo iba a confirmar a Emerenciano, pero no tenía una seguridad de que sea eso. Entonces esperé, bueno, al rato él lo único que hace, me manda un sticker, que lo que yo recuerdo es un sticker, y me quedé también en la duda. Entonces, lo que yo alcancé a decirle, según recuerdo, por eso quiero que por ahí me muestren si yo dije o hice otra, porque yo según recuerdo, porque pasó bastante tiempo, que lo espere a César ahí en casa. ¿Por qué? Porque si lo esperaba a César, nosotros sí o sí a la noche íbamos a volver y tenía que hablar con César, y bueno, de última si había pasado algo o sea, yo no sabía lo que había pasado. Si yo sabía, obviamente que le iba a decir, pero yo no estaba segura. Eso fue lo que pasó hasta que llegamos. Después de ahí nos fuimos a lo de Lina, hicimos una especie de mural y ahí, bueno, yo intentaba llamarlo a Gustavo, intentaba llamarlo y no me contestaba. César en un momento lo llamo y le digo, no sé si me atendió, pero me acuerdo que le digo, ¿cómo estás? Lo primero que le pregunté, y me dijo que estaba bien, que estaba volviendo antes que sea oscuro,
porque venía con Rita, y bueno, eso fue lo que el 2 yo pude divisar, yo pude ver, pero yo no puedo decir de que vi algo que era un cuerpo, no, yo no puedo decir eso, o sea, porque falto a la verdad y tengo que ser realista en las cosas. Inclusive hablé con mi hijo en algún momento y él lloraba, nunca pudimos tener, nunca él tuvo la posibilidad tampoco, yo casi 1 año y medio, después nos detuvieron, no lo pude ver. Aquí me he enterado de cosas que yo no sabía, como que estaban en un tratamiento psiquiátrico, Cecilia y él. En su momento él me había dicho que no diga cómo su mamá había abusado de Cecilia, por una cuestión de respeto a ella, y nunca lo dijimos ni lo usamos, porque no somos personas así. Y ahora lo digo para que vean hasta dónde nosotros intentamos ser cautos y respetuosos, aunque no hayan sido respetuosos con nosotros en las condiciones de detención, que siguen hasta el momento las malas condiciones. Yo en ese momento no sabía de mi hijo, tampoco sabía cosas que me enteré acá y que seguramente yo no jamás participaría en algo que sea dañar a nadie. Pero sí soy culpable de no haberme dado cuenta del estado de salud mental de mi hijo. De eso sí soy culpable. De eso sí. Y también de no haber pensado en el daño que yo pude haber originado y que originé de hecho en mucha gente que es inocente. En mucha gente. Empezando por Emerenciano. Le pido disculpas a todos, a los compañeros del barrio, a mi familia, a mi hermana, a Ricardo Boya, que tiene su hermano desaparecido, un nieto recuperado por abuelas, que lo maltrataron, a mi hermana, a mucha gente que ensuciaron, porque la verdad por Cecilia tendría que haber sido así, pero sin todo lo que tiraron afuera, que desviaron todo. Y obviamente, así como yo me hago cargo de que no me di cuenta de lo que pasó con mi hijo, porque era un chico 10 en todo, que lo que pasa en su cabecita, la cabecita adolescente, tenía 17 años cuando comenzó su relación. Así también yo creo que Cecilia era una chica muy triste y eso es lo que más me hizo mal porque vi la tristeza y en muchas cosas que ella lo manifestó, digamos, que yo no sabía. Porque no me di el tiempo. Era más importante ir a un barrio, era más importante una movilización, era más importante eso que capaz que estar con mi hijo o compartir cosas con ellos, digamos. Y ahora estoy acá, a los 53 años, como le digo a mis compañeras de celda, 50 años en libertad. Y yo en su momento le pedí, mandé a decirle cuando estaba, no sé si estaba el fiscal abogado, a quien lo dejo aparte de esto, más allá que él tiene su trabajo, todas estas irregularidades que yo creo que se dieron en este proceso para que no se sepa la verdad por Cecilia fueron a cargo del doctor Gómez, que hoy es ministro de gobierno, no el fiscal abogado, y del doctor sí Cáceres Olivera y la otra señora. Ellos son responsables de todo lo que se hizo mal. Nosotros estábamos presos. Lo que se hizo mal, ellos son los responsables, no el doctor abogado. El doctor abogado asumió esto, y lo digo esto no por quedar bien con él, sino porque sé cómo es, porque mi papá fue abogado y yo sé cómo son las causas, qué es lo que pasa adentro, y cuando te dan una cosa así que no sabes cómo empezar, por eso inclusive algunas cuestiones que se dieron fuera de tiempo, le decía a mi abogada, no es culpa de él, no, le dieron fuera de tiempo y él tiene que hacer su trabajo, así que yo le pido disculpas a mucha gente que dañé con esto, insisto, a mi familia, a mi hija Paula, que la han tratado de drogadicta, está sentada ahí, tengo que me dio mi nieta hermosa, Anita, que la sacaron por todos los medios.
sin pixelarle la cara y que nadie dijo nada. Total, es mi nieta. A todos le pido disculpas. Yo sé por qué, porque silencié algo que no sé qué es lo que mierda ocurrió, que yo creo que de eso se trata esto, y que de última yo estaba en desacuerdo con los juicios por jurado. Ese fue una de las también de los problemas con el doctor Seifer, porque no son técnicos, y me dijo que yo también pensaba igual, y ahora me doy cuenta que bueno, por ahí la justicia, como me trató desde la fiscalía, a veces son sobornables 2 o 3 o una fiscalía por cargos políticos, que gente que siempre comparte cosas, ¿no? Así que si me condenan ustedes, no la justicia que estudió para eso. Así que bueno, espero que me pregunte, doctor. Bien. Fuiste un poco rápido. No quería cortarte. Me gustaría que le cuentes al jurado si después de que César se fue al operativo Colonia Elisa, te comunicaste con alguien. Y me comuniqué creo que era con Rita. Me comuniqué también, intenté comunicarme con Obregón. ¿Con Rita? Sí. ¿Por qué te comunicaste con Rita? Y era un poco lo que decía, ¿no? Que me cuesta decirlo. Las mamás como que tenemos un instinto. Yo sabía que César algo andaba fallando en su cabecita. Además, yo lo había visto los últimos días, así todo. Él era un chico muy arreglado y lo veía ya que no se afeitaba, estaba así sucio, que yo le cargaba, le decía que parecía un vagabundo, qué sé yo, porque estaba todo así y él no era así, digamos. Entonces es como que algo pasaba en él, entonces yo tenía miedo por él tenía miedo. Por eso me comuniqué con Rita, para que lo cuide y para que me diga qué es lo que estaba pasando, que hable con él. Por ahí con ella hablaba y conmigo no, digamos. ¿Le volviste a preguntar a Rita ese día en algún momento? Y sí, porque era la que estaba con él. Entonces yo la llamaba. Yo no tenía el número de celular de la otra chica que fue en principio con él, que vino acá. No tenía, porque si no también le iba a molestar a ella. Le molesté a todo el mundo para saber cómo estaba César. El jurado, por favor. ¿Cómo estaba César? ¿A la noche cuando la viste a Rita personalmente le preguntaste? Creo que sí. Lo que pasa es que había gente y estaba Emerenciano, y yo trataba de que Emerenciano no vea que yo estaba, digamos, así. Que estaba preocupada por César. Yo estaba esperando a ver qué me decía Gustavo, digamos, pero había mucha gente, que es otra de las cosas que yo también me planteo, ¿no? Porque ese 2 de junio, cuando César vuelve, que yo le veo los rajuniones, él me dice, mamá, me peleé con Cecilia, cuando yo le pregunto, y me dice, ¿podemos hablar? Y le digo, espera, déjame hinchar. Le digo yo que estábamos haciendo otra cosa y era viernes, teníamos muchas cosas que hacer, digamos. Y yo me pregunto, ¿no? Si yo hubiese hablado con él, no sé. Bien. Cuando Gustavo Obregón va a la casa después de que vos le pedís que vaya, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Sí. ¿Te acordás si te dijo lo que había visto? Vos dijiste, mandó un mensaje. ¿Te acordás si te dijo que había visto algo? Yo le dije un bulto, y no sé si él me dijo un bulto o un cuerpo, pero él me dijo que vio algo, pero me mandó un sticker, que es toda la respuesta que yo recibí de él, digamos. No recibí más respuesta. Entonces ahí yo lo que hago es decirle a Fabiana que vaya, y ellos estaban peleados, no se podían ni ver, pero igual le dije que vaya, que me haga el favor, que deje los regalos para después, pues estaba comprando, y que vaya y que vea qué había pasado en mi casa. ¿Te acordás de qué manera le escribiste a Fabiana? ¿Qué es lo que le dijiste después de las 5 de la tarde?
que creo que había sucedido algo grave en mi casa, pero que vaya, algo así. Eso. Y cuando le escribías a Fabiana, ¿le decías algo respecto de Merenciano? Que no le digan nada, porque en realidad es como sí, que no le digan nada. ¿Por qué no querías que le digan nada de Merenciano? Y no. Porque si era lo que pensaba, mi hijo va a estar. No quería. Yo sé lo que es Merenciano en valores, en todo. Y sabía que si él sabía algo lo iba a llevar a la policía, qué sé yo. Por eso. Sí, no, estoy bien, estoy bien. ¿En algún momento pudiste hablar con el Merenciano de todo esto antes de que lo detengan? Eso fue el 2. Con la que sí hablé fue con Fabiana. Con ella hablé. Acá me enteré también que un familiar de ella fue el que inició la causa. Yo no sabía qué es lo que carajo había pasado. Pero no me animaba a mirarlo a la cara y decirle, es como que me quise desentender de todo y que no sepa nada. Cuando lo llevan a la tercera y a mí me llevan a violencia de género, yo intentaba hablar con él, pero ya era tarde. No sé qué le dijeron, pero no nos vimos con él hasta un año después que estuvimos presos, que no podíamos comunicarnos. Era el cumpleaños de César, el 14 de diciembre. Y nos vimos gracias a un habeas corpus que presenté. Metí habeas corpus desde la comisaría sexta donde estaba presa. Por suerte no estaba la fiscalía 4 y otra fiscalía me vio como mamá, me vio como mujer y me permitió ver a mi hijo el día del cumpleaños y juntarme con el Merenciano en la alcaldía de Resistencia, cuando cumplía 20 años César. Ahí lo vi recién a Merenciano. Y de eso también me siento muy culpable. Muy culpable. Entonces, le dije que me perdone. Y me dijo algo que lo tengo grabado acá. Entre compañeros, cuando se quieren, no se pide perdón. Se dice la verdad. Esa fue la única vez que toqué el tema con él. Intenté no hablar más de eso. César había estado 6 meses como un NN en una celda, tirado. Para aquellos que dicen que le gusta ver sufrir al posible autor, bueno, torturado.
estaba mal mi hijo. Y yo no sabía qué hacer. Y en algunos momentos mandé a decir que me den perpetua, pero que lo suelten a Emerenciano, que es una mochila que tengo acá. Y no, y le siguen, y siguen, y siguen. Lo que me pase a mí no me importa. Pero sí les digo que yo a esa chica no. ¿Qué móvil podría tener con una chica que ni conocía? ¿Qué móvil podía tener? Si era la que le da amor al hijo que quiero. ¿Cómo, si soy del crimen organizado, ir a comprar un celular en blanco, en pleno centro, teniendo semejante organización? No piensan lo que escriben los medios. Si yo amo tanto a mi hijo, voy a organizar algo sabiendo que esa cámara la pusimos entre los vecinos. Juntamos firmas para tener una cámara. No se piensa eso. Algo tan lógico. Pero teníamos que estar acá. Entonces, como pasa con las compañeras que hoy tengo, que son las que están presas conmigo, somos unas malas madres, cometimos equivocaciones, somos señaladas y nos sacan los hijos, a las que tienen los adoptan y a las que tienen presos hijos como nosotros los vuelven delincuentes. Eso es lo que quiere esta justicia. Y las cosas lógicas. Si César quería matar a alguien, sí, planificó matarla, pero no la llevó al campo. O la llevó no sé en dónde. La va a llevar a mi casa donde hay gente. Que yo planifiqué. ¿Por qué planifiqué? Que me diga un solo elemento de planificar. Uno solo que me diga. Uno. Marcela, ya que estás ahí te pregunto, porque eso es algo que sostiene la Fiscalía. ¿Vos le propusiste algún viaje a Ushuaia a Cecilia? Nunca. No van a encontrar nada, ni un sopo, nunca. Yo no le propuse viaje ni a ella ni a nadie. Y sería más creíble que digan, le dijo que vaya al Impenetrable a llevar agua a los aborígenes. Eso sería más creíble que decía Ushuaia. Nunca. También se dijo acá que cuando ellos se casaron vos no quisiste darle departamentos que vos tenías en el centro. ¿Eso es así? No es así. Lo que yo le dije a César es que no quería el casado casa quiere y se tenían que ir a vivir a la casa de la abuelita, sí, de la abuelita que tenía Cecilia, pero no le dije en ningún momento de lo demás, en ningún momento. Además nosotros no tenemos departamentos, nosotros hacemos casa y las casas tienen que trabajar para las casas. En ningún momento le dije eso. Sí le dije que el casado casa quiere y si se casó tenía que ir, por eso que él después tomó la decisión de divorciarse. ¿Y en algún momento le ofreciste casas en el barrio emerenciano, como se dijo acá? No, en ningún momento. Lo que sí, ellos sabían, porque Cecilia participaba de las reuniones, que tenía que tener alguna actividad para que puedan después acceder a una casa. Mi hija accedió a una casa después de casi 300 casas que entregamos, o sea, porque uno entrega a un familiar y después todos te señalan. Entonces, nosotros como emerencianos de otro matrimonio tiene 4 hijos y ninguno tiene casa, porque nosotros siempre intentamos mostrar con el ejemplo las cosas.
Por eso César nunca tuvo algo, él no tiene absolutamente nada y nunca lo iba a tener sino del esfuerzo del trabajo de él. Por eso lo que pudo haber sido, estoy pensando si lo dijo en algún momento, no sé quién lo dijo, que sí que trabaje por su casa, sí, en algún momento si estuvo en las reuniones, como todo el mundo va a tener que trabajar por su casa, obviamente. Bien, Marcela. Te voy a hacer una pregunta, ahora que estás un poco más tranquila, para volver al 2 de junio a las 5 de la tarde. ¿Qué le pediste a Gustavo Obregón cuando estaba en tu casa? Que me saque el problema de encima, lo que sea, que me saque el problema. Eso le pedí. ¿Le dijiste qué tenía que hacer? No, en ningún momento, porque no sabía cuál era el problema. Lo que sí le dije que espere que llegue César nada más, porque César estaba viniendo de Colonia Elisa. Eso sí. Vos decís, el problema en el mensaje que vimos acá decía, saca eso. Sí, porque yo no sabía qué era, no estaba segura, pero yo en ningún momento le di ninguna orden a él. Es más, en algún momento él tampoco me dijo, mire señora, fue esto, o sea, tampoco. O sea, yo si no estaría llamándole a todo el mundo, digamos. Me dio de sorpresa, yo no sabía qué hacer. Y encima sin emerenciano, o sea, sin que él sepa, tenía que esconder de él. Yo me desesperaba porque Merenciano uno que cena y ya vuelve, digamos, a la casa. Y ya estábamos terminando, ya íbamos a cenar y íbamos a volver y yo no sabía qué es lo que había pasado, pero hasta el momento yo no sabía lo que era. Yo no me animé a decirle porque si ahí estaba Gustavo y me decía, yo seguramente me iba a animar, pero negué totalmente, yo negué eso, a mí misma me negué y a partir de ahí sí entré a negar y a negarme yo mismo. Además, cuando yo volví ya no había más nada, o sea, es como que a partir de ahí yo misma silencié lo que yo supuse, pero nadie después me vino y me explicó y yo tampoco quise, intenté no escuchar, intenté nada. Lo único que hacía era proteger a César y César iba y venía, digamos. César no quedó, digamos, de manera fija. Nunca pude hablar con él porque él nunca me expresó algo de lo que realmente pudo haber sucedido, que eso es algo que yo creo que va a ser sano para él mismo, que él lo diga y no a mí, ¿no? Si es que sucedió algo. ¿Vos intentaste que César te cuente lo que pasó? Sí, yo intenté un par de veces, pero lloraba y se iba. Lloraba y se iba. Nunca me dijo nada. ¿Vos podés contarle al jurado qué pasó después del 2 de junio con, como vos decís, eso que habías visto? ¿Sabés qué pasó? No sé qué pasó. Me enteré acá, mirando, viendo, presuponiendo, como todo. Pero no quise saber. No quise saber porque si yo sabía iba a ser otra cosa. Y no quise saber. No quise saber. Y presupongo como cualquiera de todo. Y inclusive yo, cuando recién comenzó todo esto, yo traté de saber, pero nunca me permitieron porque siempre estuve aislada y no tuve la posibilidad de hablar con nadie. Inclusive dentro de la misma penitenciaría no me permiten hablar con las compañeras que están presas por orden de fiscalía. Marcela, para que entienda el jurado te voy a hacer una pregunta concreta, porque ellos sostienen que esto fue parte de un plan. ¿Vos diste alguna orden de que lleven eso que ellos dicen que es el cuerpo de Cecilia Strisowski al campo y que realicen la quema que ellos refieren? No, nunca. No.
Eso ellos lo dicen, pero no es así. Como dijeron un montón de mentiras más. Como dijeron que César no era hijo de Merenciano. Como dijeron de que yo destripé gente que era autora y después que no, que en realidad soy partícipe porque soy el cerebro de no sé qué. No. No. Bien, Marcela. Entonces, para que le quede claro al jurado, vos, ¿a qué hora te enteraste de esto que pasó? Y lo que yo vi, lo vi cuando bajé el día 2 de junio a las 4:30 más o menos. Y a partir de ahí entré a querer no saber, y lo que ocurrió o no que ocurrió, yo no puedo hacerme cargo de algo que yo no sé qué fue lo que pasó, digamos. ¿Vos diste la orden de que saquen eso de tu casa? Yo lo que dije que el problema me saquen de encima, sí, eso sí, pero yo no sabía lo que había pasado porque nadie me dijo lo que pasó. ¿Cambiaste tu celular después de esto? Sí, antes inclusive, antes o después, pero el chip, y después cambié el celular, pero seguía teniendo los celulares y después el otro me agarró, Fiscalía, digamos, lo tiene. ¿Diste manifestaciones públicas que vimos acá? Sí, mentí porque tenía miedo por César, mentí, y además César me dijo que iba a ir a declarar. Yo, ese 8 de junio, cuando yo voy a declarar, que yo creo que es importante por ahí que lo sepan, yo vivo cerca de la comisaría tercera, me llega había hablado con Juan Díaz, que es un abogado que vive en el barrio, que tiene casa en el barrio emerenciano, y le pedí que lo asista a César porque tenía miedo, porque había salido como que él estaba en Ushuaia con Cecilia, habían salido por todos lados, cuando él había estado conmigo en el Coliseo, entregó regalo y todo. O sea, digo, si está conmigo, ¿dónde está la chica, digamos? O sea, yo lo llamo para que lo asista, y a ver también si en algún momento César podía hablar con él aparte y decirle al abogado para poder defenderse lo que había pasado con la chica. Cuando viene Juan, en ese momento viene una citación de la policía para que César se presente en la comisaría tercera como una testimonial. Y le ponen que tenía 25 años. Tenía 19 años eso. Entonces le digo, no, hasta se equivocaron hasta de la edad. Le digo, pero está bien, mañana va a estar él ahí. ¿Él solo? Sí, él solo, me dice. El que llevó entonces le digo a Juan, vamos a llevarlo mañana, porque lo que yo quería que él hable. Entonces, conmigo no había hablado, con el abogado tampoco, pero dije, bueno, por ahí se sienta ahí y dice algo. Cuando el abogado le habla a él, se ven allá y me dice, ¿y vos qué vas a hacer, Marcela? Y yo voy a esperar que mi hijo salga, que hable, que salga, que diga. Y cuando fuimos caminando a la comisaría tercera, me dice, mamá, yo no me siento bien, yo no voy a hablar. Entonces le dije, mirá, César, conmigo no tenés que hablar, habla con la policía, decile lo que vos pensás, y yo voy a ver qué hago afuera. En ese interín, él subió con Juan Díaz, estuvo arriba con Juan Díaz, creo que eran las 8 de la mañana, y habrá sido casi las 2 de la tarde o 12:30, y él seguía arriba. O sea, era impresionante el tiempo que tardaba. Y entonces le digo, bueno, ¿quieren que yo declare? Declaro yo también, no tengo problema, pero quiero que se termine ya esto porque yo ya estaba cansada. Y me tomaron declaración, y después que me toman declaración, la suben a Fabiana González, la suben para declarar, y ya era como las 3 de la tarde y estábamos todos cansados, yo estaba mal, había estado unos días que no había logrado que mi hijo hable conmigo. Y cuando la suben a Fabiana, que con ella yo le había planteado mis dudas, bueno, yo le pido que la citen como tiene que ser, porque yo quería darle tiempo a que mi hijo sea el que diga lo que sea, pero que diga él, no nadie más. Y cuando sucede eso,
Me dicen que no, entonces bueno, yo voy, ingresé mal, ingresé violentamente a la comisaría, eso es verdad, yo asumo mi responsabilidad, pero ahí también me trataron bastante mal, entonces Fabiana me dijo que me quede tranquila, que ella iba a declarar y que ya se terminaba y que ya podíamos irnos. Y ahí me dicen, no, pero hay que llevarlo a sanidad a su hijo. Y yo sabía que él estaba rajuñado, entonces no me lo va. Entonces dije, no, ahora no. O sea, eso también me hago cargo yo, porque no es que no lo quisieron mandar, yo no dejé que lo lleven a César. Yo no quise. ¿Por qué? Porque tenía miedo que él quede preso, digamos. Cuando vuelvo me dice Merenciano, ¿qué pasó? No, le dije, lo que pasa que, o sea, yo tenía que seguir para afuera, yo no quería sentir a Merenciano, en realidad era eso, y quería que César sea el que diga las cosas y bueno, no sucedió así. Y esos días fueron esos hasta que el día 9 de junio, vemos que salen todos los diarios, seguía saliendo el hijo de Merenciano, digamos. Entonces me dicen, anda con un abogado penalista, no con un abogado, me aconseja gente que por el tema de las publicaciones. Entonces, ¿qué hago yo? Hablo con un abogado penalista muy conocido. Y entonces le digo a Gustavo, porque mi hijo no estaba conmigo, llevarlo a donde está el abogado. Eso fue el viernes a las 1 más o menos de la tarde. Lo lleva, estuvimos hablando de diferentes cuestiones, entonces lo dejo solo con César, y cuando lo voy a dejar solo con César, llegó el mensaje que me avisan que mi casa estaba siendo allanada, habrán sido las 2 de la tarde. Yo ahí vuelvo, quiero entrar a mi casa y era un operativo de casi 3 cuadras, o sea, está totalmente cerrada, no podía ingresar, y el Merenciano estaba solo ahí adentro y bueno, yo dije, ahí me entró la desesperación porque al no saber nada de él, de todo lo anterior, yo decía, no sé, en función de qué, digamos, es lo único que sabía, que la chica se peleó y que no estaba, digamos. Entonces, esperé, le pedí para entrar, no me dejaban, hablé con el abogado donde estaba César, y ahí, para resguardar a mi hijo, ya habrá sido casi las 6 de la tarde, pedí que lo lleven a un lugar, digamos, yo pedí que lo lleven a un lugar, a la casa de mi única hermana que tengo, de Patri, para que él quede ahí. Él no tenía todavía orden de captura, que era lo que me decían, si no yo ya lo iba a llamar para que se entregue. Pero no tenían, el abogado me dijo que no tenía, que había hablado con el fiscal y que todavía no tenía. Entonces, bueno, yo pido que mi hermana lo tenga ahí hasta que dije, bueno, yo voy y hablo con el fiscal hasta lo que yo puedo llegar a saber, y que hable con César. Pero lo dejo ahí para que no se me vaya a ningún otro lado y lo puedan detener. Entonces, me hacen entrar después que hice bastante lío, pues no me dejaban entrar a mi casa, y cuando entro veo todo un revoltijo y el Merenciano en una punta, y ahí ya como que no me dejaban casi hablar con él, y ahí vino el otro abogado y me dijo, Marcela, parece que es por el tema de una chica, que me fue diciendo, me fue abordando como eso, y le digo, pero hay prueba, algo, no sé, me dice, o sea, se asustó mucho, estaba muy asustado, y yo estaba peor porque Merenciano no sabía nada, y ahí me pasó un tiempito, nos metieron las esposas y me llevaron primero a mí y después lo llevaron a él. Marcela, cuando vos querías ingresar a tu casa, sí, ¿te comunicaste con alguien? Sí, yo quería estar en el allanamiento. Vi un desborde, un ejército de policías impresionante, nunca había visto un operativo así. Entonces le digo a Fabián, haz el favor, pasame el número de, no sé si le dije de Capitaní o de Coqui,
para que hable con la gente. O sea, lo que yo quería que él hable para que frene el show, no el allanamiento. No sé dónde sacaron que el allanamiento. Eso dice la fiscalía, pero lo que yo quería que frene el show, que siga hasta ahora, digamos. O sea, lo que yo quería era eso, que se frene. Todos los medios, estaban los medios, y quería entrar a mi casa. Yo quería entrar a mi casa. Y fue todo, pero Fabiana, no sé si me pasó o no, pero el tema es que no nos pudimos comunicar. Pero el tema de Capitanís, o sea, es otra de las cuestiones lógicas que por ahí la gente no entiende. Dicen, es el padrino. Nosotros con Emerenciano nos casamos en el 2012, ya grande los dos, César tenía 9 años. Él fue testigo porque había una huelga en el registro y bueno, y fue testigo, y para que vaya el que nos tiene que casar, que nos casamos en la casita, él fue de testigo, él no es padrino. Y si fuese padrino no le cortaríamos las calles. O sea, yo no entiendo eso. O sea, sí entiendo que te desacrediten. Lo que no entiendo es por qué es la utilización que hicieron, que destituyeron un gobierno por este caso, cuando en realidad era una cuestión privada entre César, su novia, y nos hubiesen dejado a nosotros como sospechados, investigados, qué sé yo, pero ¿por qué hicieron todo esto? Justamente por eso, para mí, digamos, no estoy hablando del caso en sí, sino la utilización que tuvieron. Y Capitaní, como todo gobernador, nunca con nosotros, digamos, siempre mantuvo el respeto, nunca tuvimos nada de amiguismo con él, porque con los gobiernos, el que esté, uno no tiene que ser amigo. O sea, ni tampoco enemigo, pero sí una distancia prudente como para que se respete lo que uno hace y lo que hace el gobierno, ¿no? Que a veces uno no está de acuerdo. Marcela. Sí. Sí, para no desviarnos del tema. Sí. Bien, te pregunto, porque esto es lo que te acusa la fiscalía y es lo que yo quiero saber, si puedes decir. Después de que declaró tu hijo, ¿vos le pediste a Fabiana que cambie su declaración? Creo que sí. Creo que le pedí porque estaba desesperada, y creo que le pedí eso. Porque encima el fiscal me había amenazado que, bueno, vas a hacer lo que querés, me quiso poner las esposas, pero no quiso el comisario que estaba ahí, Escobar. Cuestiones que sucedieron, pero que yo nunca dije ni siquiera para recusar a nadie, porque son bajezas que suceden, que yo no las voy a usar acá, digamos. Pero sí, le dije. Marcela, a lo largo de tu declaración, sí, te contradecís un poco, no sé si es la negación. Sí. O qué, pero vos decís, para cerrar, sí, que Obregón había visto un cuerpo en ese lugar y vos lo relacionaste. Sí. Yo lo relacioné con las heridas que tenía mi hijo a la mañana. Eso es. Lo relacioné. Por ahí, no sé si se entiende lo que yo estoy diciendo. Sí. Al haber tenido él una pelea, yo lo relacioné con eso. Pero seguís diciendo esto de dónde está que quería saber, que cuente tu hijo dónde estaba. Sí, ¿Vos sabías lo que había pasado? Él no me quiso decir lo que había pasado, y yo, como tuve tantas mentiras por parte de él, tampoco insistí. Lo que sí, lo protegí. Y yo creo que él es el que tiene que definir esa situación, no yo. ¿Algo más que quieras? Sí. Nos pasó de todo en este tiempo. Creo que es un tiempo que se está cerrando para nosotros como familia, porque la familia no es el movimiento. Familia es mamá, papá, hijo. No es la organización. No, por ahí creo que no se entiende esta cuestión de los roles. César nunca tuvo niñero, tuvo compañero. Si me equivoqué, insisto, pido disculpas. Pido disculpas también por, como lo hice con cada una de las compañeras, por haber mentido. Pido disculpas a Fabiana que siempre estuvo a mi lado, a pesar de no entender mucho lo que yo le hablaba y le decía de temas políticos, ella igual estaba. Le pido disculpas.
Y le pido también disculpa a Gloria Romero, porque no piensa de todo de mí, y yo soy una mamá y digo, si hubiese sido al revés, ¿no? Que cómo hubiese actuado, capaz que no con la agresividad, digamos, que tiene esa señora, ni hubiese utilizado políticamente nada, porque para mí el ejemplo de eso son las madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, que nunca utilizó ni cambió justicia por plata. Ellas son mis ejemplos. Pero sí es mamá, como lo dije en algún medio, parió como yo, le guste o no, es mamá y yo soy mamá, somos mujeres. Y yo le pido disculpas a ella y también a todas las compañeras que militan en Ni Una Menos, porque yo también milité mucho por eso, y duele. Y esto que me pasó a mí le puede pasar a cualquier mamá. Y cuando uno miente y encubre es peor, más daño. Más daño. Mis disculpas. Creo que a partir de ahora voy a estar más tranquila. Sea cual sea el resultado, sea lo que sea lo que se decida. Lo que sí me queda una gran tarea por mi hijo. Y les pido por él. Por él les vuelvo a pedir por él. Yo no tengo más preguntas. ¿Van a hacer preguntas a alguien más? ¿No? Bien. Gracias, señora Acuña. Puede volver a su lugar.